Buenas noches. El día de hoy estaremos hablando acerca del shock hipovolémico. Mi equipo está formado por mi persona, David Alejandro Cruz Romero, y también de Helen Berenice García y Andrea Valeria España. Eh, Nosotros estaremos presentando no solo la terminación como los conocimientos generales de lo que es un shock hipovolémico, sino que incluso estaremos hablando de un caso clínico y avances que se han dado por el tiempo. Entonces, haciendo una breve introducción acerca de lo que nosotros estamos hablando que es o shock hipovolémico, entonces nosotros primero tenemos que entender qué es la hipovolemia. Entonces, en todo caso, cuando nosotros estamos hablando de hipovolemia, entendemos que estamos hablando de un bajo volumen, bajo volumen sanguíneo. Entonces nosotros vamos a ver que la hipovolemia es un síndrome multifactorial, o sea que se pueden haber muchísimas causas o cosas que puedan desencadenar en esto. Entonces, que prácticamente todos tienen en común algo, que es la disminución del volumen sanguíneo. Una de las causas más comunes de esto es una hemorragia grave postraumática, es decir, usualmente en una sala de emergencias o en un quirófano, cuando tal vez comienza un sangrado imprevisto o algún traumatismo que haya causado que el paciente haya perdido grandes cantidades de sangre. Entonces, por lo tanto, podemos nosotros imaginarnos pues que por ende vamos a tener un bajo volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos hablando de lo que es un shock hipovolémico? Cuando nosotros estamos hablando de un shock hipovolémico, estamos hablando de que habrá un descenso de lo que es el volumen o flujo sanguíneo. Entonces, si, digamos, está lo normal y luego cambia a un descenso del flujo sanguíneo, entonces nosotros, una de las características de lo que es el choque hipovolémico es que nosotros vamos a tener hipotensión. ¿Y por qué habrá hipotensión? Por el aumento de la resistencia vascular. Entonces, luego, así como nosotros vamos a tener esta hipotensión y luego el aumento de la resistencia vascular, así también nosotros tendremos lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una de las características muy importantes de lo que es el choque hipovolémico es que cuando el volumen sanguíneo baja, entonces van a entrar estos mecanismos de compensación cardíacos o cardiovasculares que van a buscar la manera de que al haber una disminución del flujo sanguíneo, entonces por ende habrá menos suministro de oxígeno a los tejidos, entonces el corazón va a aumentar, por tanto, su frecuencia cardíaca para tratar de oxigenar lo que es todos los tejidos. Entonces, al ser la hipotensión uno de los signos característicos del choque hipovolémico, hay que diferenciarlo de la hipotensión simple, porque que una persona presente hipotensión no quiere decir que, claramente esa persona está teniendo un choque hipovolémico, no, porque una de las características pues en común que tiene la hipotensión que presenta un choque hipovolémico es que se activan los mecanismos compensatorios cardiovasculares. Entonces nosotros vamos a hablar de que dentro de los shock hipovolémicos tenemos tres tipos. Tenemos el shock hipovolémico compensado, el descompensado y el irreversible. Pues podríamos entender nosotros que si estamos hablando de un shock hipovolémico compensado, estamos hablando de que, bueno, se pierden grandes cantidades de sangre, entonces viene el organismo y lo que hace es activar mecanismos compensatorios para que haya un correcto suministro de oxígeno a los tejidos y que no haya una hipoxia. Entonces, como que decir, si en este momento no ocupo sangre en tal y tal lugar, entonces voy a mandar a ti a este lugar, aquí donde se necesita más en órganos que es de vital importancia tener un suministro de oxígeno en un momento de emergencia o que son de vital importancia que no pueden estar o poder coexistir sin una dependencia de oxígeno constante. Entonces, está en otro caso lo que es el descompensado, cuando pues esta hemorragia es tan grande que pues
los mecanismos se ven sobrepasados y comienza una disminución de riego a los órganos vitales, así como una disminución neurológica, que prácticamente estamos hablando que es como que si estábamos en un compensado, en un shock, es como que se puede decir que se puede interpretar como que va de categorías, porque si yo estaba en un shock hipovolémico compensado, luego va un descompensado y ya después del descompensado iría como el irreversible, donde el shock no se corrige y produce un fallo multiorgánico que lleva a la muerte. Como decir que una persona que su flujo sanguíneo ha disminuido por tanto tiempo, entonces por lo tanto no ha tenido un buen suministro de oxígeno, entonces así como nosotros decíamos que puede haber un fallo o un mal suministro a lo que son órganos vitales y también un fallo neurológico, entonces ya algo prolongado podría causar un coma o incluso hasta la muerte. Entonces, una de las cosas importantes o pruebas que se tienen que hacer a una persona que, por ejemplo, si tal vez usted está en una situación de emergencia y tiene una persona que tiene una situación de esas, como nosotros decíamos, una hemorragia postraumática. Entonces, una de las cosas que se hace es hacer la prueba del ABCD, que se le dice a la persona que por favor diga el abecedario en orden. También otra de las cosas importantes es poner al paciente en posición horizontal o entre el tren del émbolo. También acceso de vía periférica, y esto es importante que sea de gran calibre porque no es como que, yo le voy a poner, obviamente, ¿verdad? Tengo que volver a compensar la pérdida de líquido, la pérdida de volumen, hacer transfusión sanguínea. Entonces no voy a esperar yo de que si mi paciente está perdiendo sangre en grandes cantidades, no se la voy a poner ¿cómo se llama? En pocas cantidades, sino que tiene que ser de gran calibre. Entonces, y una de las cosas también importantes, ¿verdad? Es siempre estar monitoreando lo que es la presión arterial, porque una de las cosas muy importantes del choque hipovolémico es que cuando tenemos un choque hipovolémico decíamos que íbamos a tener una hipotensión, entonces obviamente sería un caso donde se bajaría la tensión, la frecuencia cardíaca aumentaría, porque nosotros decíamos que en el caso de un choque hipovolémico, al haber baja tensión o presión arterial, lo que sucedería después es que se activarían los mecanismos cardiovasculares de compensación y así también los niveles de oxígeno, pues tendríamos que chequearlos porque en todo caso diríamos que nuestra saturación no estaría tan alta, sino que estaría bajando debido a que no está pues llegando la suficiente cantidad de oxígeno pues a los órganos y pues la saturación y pues todos estos tres factores van a depender pues qué tan grave sea el shock, ¿verdad? Como nosotros decíamos, puede haber un shock hipovolémico compensado, un descompensado y un irreversible. Y pues en todo caso, si se necesita oxigenoterapia, pues se aplica, ¿verdad? Entonces, ya viendo haciendo una breve introducción de lo que es el shock hipovolémico, hablaremos de lo que pues es el, el caso clínico. Entonces, dice, el caso clínico dice, paciente de 40 años, nacionalidad marroquí, acude a urgencias con una puñalada propiciada en el abdomen. Intentamos comunicarnos con él y al principio no nos deja muy claro lo sucedido. Entonces, una de las cosas muy básicas, ¿verdad?, que podemos ver. Entonces, como nosotros decíamos, en el caso de un choque hipovolémico, estamos hablando de que suele ser algo que se da una hemorragia postraumática. Entonces, o por un traumatismo, ¿verdad? Entonces dice que tiene una puñalada propiciada en el abdomen. Por lo tanto, podemos nosotros decir de que puede tener una hemorragia interna, porque recuerden que nosotros tenemos nuestros órganos, tenemos muchos órganos vitales y también mucha irrigación que se da a nivel abdominal. Entonces dice que se intenta comunicar con ella, al principio no nos deja muy claro lo sucedido. Pues eso también puede ser causa por la confusión o la éxtasis o euforia del momento, así también como por la misma desoxigenación que se puede estar dando a nivel cerebral, porque prácticamente el cuerpo, como decíamos, al haber esta disminución de flujo sanguíneo, la compensación va a ser de que una persona no esté funcionando de la mejor manera, porque prácticamente va a enviar o dejar de irrigar ciertos lugares para comenzar a irrigar lugares que verdaderamente necesitan un, una irrigación completa todo el tiempo.
Siguiente diapositiva. Entonces dice, exploración física al entrar en urgencias, paciente consciente, orientado y receptivo, refiere mareo y sensación nauseosa. Tras hablar bastante rato con él para poder aclarar el motivo de dicha puñalada, nos comenta que hace una media hora un compañero del trabajo, limpiando una pieza de carne en el matadero, le ha clavado el cuchillo en el lado derecho del abdomen. Refiere no acudir antes porque no había nadie que le pudiera acercar. Entonces dice que el paciente viene y entra a urgencias consciente, orientado y receptivo. Refiere mareo y sensación nauseosa. Estos son indicadores, tanto el mareo como la sensación nauseosa de que pues el paciente presenta, bueno, son síntomas que están asociados con lo que es una baja presión arterial. Dice, tras hablar bastante rato con él para poder aclarar el motivo de dicha puñalada, nos comenta que hace una media hora un compañero de trabajo limpiando una pieza de carne en el matadero le ha clavado el cuchillo en el lado derecho del abdomen. Entonces ahí nosotros ya identificamos el traumatismo. Siguiente. Entonces aquí es donde nosotros vamos a entrar, o sea, ya el paciente viene y nos refiere clínicamente, esto, tal cosa. Entonces, bueno, si esa es nuestra clínica, entonces ahora nosotros vamos a entrar a hacer el diagnóstico, o sea, tratar de saber qué es lo que está sucediendo con este paciente. Entonces dice, datos clínicos, yo tengo un paciente de 40 años, varón. Nacionalidad es de Marruecos, es decir, es marroquí. Alergia no conocía hasta el momento. Antecedentes médicos no refiere. Antecedentes familiares no se conocen. No hay intervenciones quirúrgicas previas. No toma tratamiento de forma habitual. Entonces, ¿cuál es la valoración clínica? Un peso de 65 kilogramos, una talla de 1,70 metros de altura. Entonces, aquí donde nosotros ya entramos como a los resultados laboratoriales o pues clínicos o que uno puede hacer para poder hacer el diagnóstico de lo que es el choque hipovolémico, ¿verdad? Uno de los principales pues es la presión arterial, como nosotros decíamos o sabemos nosotros que se maneja entre 120 a 80, 120 sobre 80 milímetros de mercurio, que suele ser lo normal, y pues bueno, que ronda entre el rango de 120 sobre 80 o 90 sobre 60. En todo caso, nosotros vemos que aquí el paciente presenta un rango de 81 sobre 40 milímetros de mercurio. Eso sería la presión arterial. Por lo tanto, nosotros podemos decir que su presión arterial está baja, es decir, que nuestro paciente está hipotenso. Su frecuencia cardíaca es de 122 latidos por minuto. Entonces nosotros, así como decíamos, una de las características clave para saber si mi paciente está teniendo un choque hipovolémico es decir que tiene una presión arterial baja y que por lo tanto, como tiene una presión arterial baja, diríamos nosotros de que su frecuencia cardíaca aumenta porque es un mecanismo compensatorio cardiovascular y el gasto cardíaco disminuiría, ¿cierto? Y la frecuencia respiratoria sería de 22 respiraciones por minuto. Y sabemos pues que el rango normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto, entonces podríamos decirte que pues nuestro paciente tal vez está en un estado normal para la edad de adulta, pues sabiendo que es como un rango normal, pero también que puede estar tal vez un poco agitado por la situación, tal vez por lo mismo de que, pues, a la misma manera que se está dando, pues, o sea, si nosotros vemos, nuestro paciente decía que venía ingresando, pues, a nuestra área de, pues, emergencias, entonces tal vez todavía no estaba tan grave, pues venía, su traumatismo fue, pues, recién, entonces todavía no es como que nosotros podemos decir de que ha empeorado, podemos decir de que él está como en un shock hipovolémico compensado. Entonces, prácticamente como que ese aumento de la respiración puede ser, pues, su cuerpo fisiológicamente respondiendo a la necesidad de oxígeno. La saturación es de 92, entonces vemos que pues sí, está un poco baja, pero que verdaderamente no es como que haya bajado, pero sí es necesario su tratamiento dependiendo del nivel de la hemorragia que presenta y pues vemos que tiene una temperatura de 35,9. Este también es un indicador, pues nosotros vemos de que está prácticamente estaría un poco pálido o frío,
pues el paciente y se podría como con estos datos, pues imaginarse de que el paciente presentaría como una sudoración fría. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo dejo con mi compañera Andrea Valeria. Bueno, en resumen con lo que decía nuestro compañero, pues el paciente llegó con lo que es una herida grave en el abdomen, causada por lo que es un cuchillo. Debido a la gran pérdida de sangre, pues este fue atendido de emergencia con un protocolo especial, pues para poderle salvar la vida. Primero lo que se hace es que al paciente se le colocó de manera horizontal y también se le realizó lo que fue un electrocardiograma. También se le colocaron dos vías que fueron del número 18, 16 y 14. ¿Esto para qué? Pues para poder administrarle rápidamente suero o también solución salina, lo cual se ayuda a mantener lo que es la presión arterial. También se le dieron antibióticos y se sugería que solamente si el paciente lo necesitaba, pues se le podrían poner vasodilatadores y en el caso de que él también necesitara inotrópicos. Claro, si estos eran necesarios. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues eso es para mejorar la función del corazón y también para mejorar la circulación. También se podría poner bicarbonato de sodio para estabilizar lo que es el pH en la sangre y también la transfusión de sangre en caso de ser necesario. También se le colocó una sonda vesical para controlar lo que es la orina y ver también cómo funcionaban sus riñones. Se le dio también oxígeno, que fueron de 3 a 5 litros por minuto. ¿Y esto con qué objetivo? Pues para asegurar una buena oxigenación. Y eso lo que hizo es que mantuvo la vía aérea lista en caso de que fuera necesario, pues lo que es intubar al paciente. Siguiente diapositiva. La otra. Bueno, la evolución que presentó este paciente es que luego de que la herida fue limpiada y desinfectada, también fue tapada con lo que es muchas gasas estériles. ¿Esto para qué? Pues para evitar que el paciente siguiera sangrando. Y cada hora se le realizaban lo que eran análisis de sangre y eso con qué objetivo? Pues eso era más que todo para vigilar los niveles de hematocrito y hemoglobina, que eso es lo que nos indica de cuánta sangre tiene el cuerpo. La evolución que presentó el paciente fue que debido a la gravedad de lo que es la herida y al estado crítico en que él se encontraba, pues fue llevado de inmediato a quirófano para realizarle una cirugía de emergencia. Después de eso, pues fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos y para lo que fuera su monitoreo y lo que es su recuperación. El diagnóstico principal que presentaron los médicos pues fue que el paciente sufría de un shock hipovolémico, es decir, que este es como decía mi compañero David, es un estado muy grave por la pérdida excesiva de sangre, que esto puede causar lo que es hasta la muerte si esta no se llegara a tratar a tiempo. Él permaneció 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Luego, pues al mostrar su mejoría, fue trasladado a una sala regular para continuar con su recuperación. Y el paciente, pues al final se mostró muy agradecido porque gracias a que llegó a tiempo, pues se pudo tratar su hemorragia y el diagnóstico que presentaron los médicos fue lo que es el shock hipovolémico. Bien, para continuar con los avances tecnológicos, como número uno, tenemos lo que es el diagnóstico y monitoreo avanzado. Es, que está dentro de eso está el ultrasonido portátil, que este permite evaluar rápidamente el estado de volumen y contractilidad cardíaca en urgencias o en el lugar del accidente. Evalúa la vena cava inferior colapsable, el líquido libre abdominal y función cardíaca. También entra lo que es el monitoreo hemodinámico no invasivo. Tecnologías como bioimpedancia torácica o análisis de pulso arterial continuo. Proveen estimaciones en tiempo real de gasto cardíaco, volumen sistólico y resistencia vascular.
También están los que son los sensores inteligentes. Rastrean signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en tiempo real, útil en pacientes críticos o en zonas remotas. Para continuar con el número 2. Con el número 2, como número 2 tenemos terapias de reposición de volumen guiadas. Reposición guiada por objetivos. Uso de algoritmos para administrar líquidos basados en datos hemodinámicos continuos. Esto reduce la sobrecarga también de volumen y mejora la perfusión tisular. Están también las soluciones intravenosas inteligentes, nuevos coloides y cristaloides diseñados para mantener mejor la presión oncótica y expandir el volumen intravascular de forma más eficiente, como por ejemplo las soluciones balanceadas con electrolitos compatibles con el plasma. Como número 3 están los biomarcadores y análisis rápidos en el punto de atención: lactato, base excesiva y pH arterial. Nuevos analizadores portátiles miden rápidamente lactato en sangre, útil para evaluar hipoperfusión y orientar la reanimación. Los biomarcadores de perfusión tisular. Investigación en curso sobre biomarcadores más específicos de hipoperfusión celular y daño endotelial, como el SUPAR y procalcinotina. Como número 4, tenemos la asistencia mecánica y farmacológica de nueva generación. Vasopresores automatizados, sistemas de perfusión automatizada que ajustan dosis de noradrenalina o dopamina con base en monitoreo hemodinámico. Y por último, los microdispositivos de soporte circulatorio. En casos extremos, microbombas percutáneas como ECMO para mantener perfusión mientras se corrige la causa del shock. Y esto sería todo. Gracias.